Muy buen día a todos. Hoy es nuestra última sesión de estudio de este círculo de admisión. Y bueno, la sesión anterior estuvimos viendo parte de los programas sintéticos de la fase 3 y la fase 4. El día de hoy vamos a ver la fase 5, que es la que también compete a educación primaria y tiene que ver con quinto y sexto grado. Ahora, ya nosotros sabíamos o hemos estado platicando a lo largo de todas las sesiones que los modelos anteriores o las reformas educativas anteriores de pronto son consideradas, de acuerdo a esta nueva escuela mexicana, como que tenían una visión instrumentalista, eran homogeneizantes y fragmentaban el conocimiento en disciplinas o lo que conocíamos también como asignaturas, además de que tenían un enfoque neoliberal. Y ya como parte de la nueva escuela mexicana de estos planes y programas 2022, se le da mayor énfasis a la comunidad. Por supuesto que al centro todavía se encuentran los estudiantes, pero ya hay un trabajo de manera conjunta con la comunidad, dado que a este se le considera como un núcleo integrador. Además, se respeta mucho a la diversidad y se trabaja en pro de la inclusión. Se busca también darle fuerza a ese humanismo mexicano y a la justicia y libertad. Ahora, en ese sentido, bueno, los estudiantes no son un producto aislado, son sujetos de derecho dentro de un espacio público. Permítanme. Y bueno, este nuevo plan y programas dentro de esta fase, por supuesto, busca esta parte humanista, pero también está desarrollada en los cuatro campos formativos. Si nos damos cuenta, los campos formativos son los mismos para toda la educación primaria, de hecho también para educación secundaria. Y son estos cuatro que tienen que ver con lenguaje, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades y de lo humano y lo comunitario. Estos, a su vez, tienen los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje, que los procesos de desarrollo de aprendizaje no es otra cosa más que lo que deseamos que realmente aprendan nuestros estudiantes. Por eso, bueno, en esta fase de 5 se le considera como un puente decisivo entre la educación primaria y la educación secundaria. Y entonces sabemos ya que el programa sintético es un documento a nivel nacional, pero el espacio de lo común, en este caso los contenidos nacionales, son inacabados y son flexibles. ¿Cómo? Pues a través del programa analítico, que es el que se estructura dentro de las escuelas, y este permite poder desmenuzar la información que viene ahí en los programas sintéticos y seleccionar los contenidos que se van a abordar en cada uno de los periodos, así como la temporalidad que le vamos a dar a cada uno de ellos. Por eso en este programa analítico, bueno, aunque es un documento que pues ya construye cada escuela, no tiene un formato de manera específica. Ese se puede ir estructurando de la forma más práctica que les sea posible a cada una de las escuelas, pero sobre todo donde incluya esta situación del codiseño, que ya les decía, el codiseño es un espacio que forma parte del plano número 2 del programa analítico, donde se toman los contenidos, se analizan de acuerdo a las problemáticas que tiene cada una de las escuelas y del contexto en el que se encuentran, y a partir de ahí deciden si de pronto hay un contenido que no está de manera explícita y que permite resolver alguna problemática de la escuela. Bueno, se anexa o se reestructura alguno de los contenidos precisamente para adaptarlo a su nueva realidad o a la realidad en la que se encuentra la escuela. Y volviendo a esta cuestión de los cuatro campos analíticos, perdón, cuatro campos formativos, son los pilares de la integración curricular. El primero, ya decíamos, es el de lenguajes y en este
se considera todo lo que tiene que ver con la expresión, la comunicación, la diversidad lingüística. En el caso, el inglés, por ejemplo. En el caso del campo formativo número 12, saberes y pensamiento científico, también se considera la comprensión de fenómenos naturales y herramientas matemáticas. Y en el campo formativo número 3, ética, naturales y sociedades, se determina una relación con el entorno, la historia y la ciudadanía participativa. Finalmente, en el campo formativo de lo humano y lo comunitario, pues se construye la identidad en este caso de las niñas, niños y adolescentes, se da auge a todos los programas que tienen que ver con la salud y el sentido de pertenencia. Ahora, para efectos de esta fase número 5, dentro del campo formativo de lenguajes, se trabaja ya de manera más estructurada la oralidad, la lectura, la escritura y la percepción estética. Y entonces aquí ahora sí, como parte de los contenidos que se ven en este programa sintético de la fase 5 para quinto y sexto grado de primaria, consideramos contenidos como sucesos autobiográficos y cartas personales, análisis de primera persona. Quiere decir que los estudiantes ya tienen la oportunidad de redactar, de ir realizando, pues sí, narraciones cada vez más complejas, pero sobre todo con todo lo que considera el proceso de la narración, desde redactar un borrador o un segundo borrador, hasta llegar finalmente a un producto ya que considere pues todos los elementos necesarios para que sea una buena narración o un buen texto. Y también otro de los contenidos como parte de la argumentación tienen que ver con aquellos que les permitan tener una participación ya sea en debates y en textos de opinión. Ya para esa edad que estamos hablando de los 10, 11, incluso hasta los 12 años, pues ya tienen como que más capacidad de poder argumentar, de poder defender un punto de vista y entonces precisamente se trata de eso, de que se explayen los estudiantes y que pues vayan poco a poco desarrollando cada vez más esa habilidad, sobre todo la parte de las habilidades sociales también, que sepan comunicarse, que sepan cuestionar, que sepan pedir y seguir instrucciones, bueno, todo ese tipo de detalles, bueno, que permiten al final de cuentas desarrollar cada vez más un perfil de egreso. Se están trabajando precisamente en estos dos grados. Con respecto a la información, bueno, ya estos estudiantes se busca que desarrollen una producción también de diferentes tipos de textos. Entre ellos pueden estar los dípticos, los trípticos, los carteles, las infografías y bueno, que hagan un análisis de todo tipo de noticias, ¿verdad? Que expresen sus opiniones. Con respecto a la cultura, también se habla de los mitos, la leyenda, las manifestaciones artísticas y esto no solo como lectura, sino también a lo mejor como representaciones teatrales, como de pronto exposiciones, conferencias, bueno, toda esta gama de oportunidades se pueden ir desarrollando cada vez más, tanto en quinto como en sexto grado, que es esta fase 5. Así es que el objetivo principal para esta fase es que el alumno cuestione lo que lee, revise lo que escribe, desarrollando una mirada crítica, entre muchos otros objetivos, ¿verdad? Que abonan, por supuesto, a sus rasgos de perfil de egreso. Pero bueno, en el caso del campo formativo número 2, que es saberes y pensamiento científico, fíjense, aquí se, está estructurado de acuerdo a una metodología STEAM, que en este caso es para analizar el entorno y resolver problemas. ¿Por qué STEAM? Bueno, por sus siglas en inglés. Esto va de la mano em, de ciertas áreas, por ejemplo, la S, que es Science o ciencia, la T de Technology o tecnología, Engineering en el caso de la E o ingeniería, Art en el caso de la A o artes y Math que es matemáticas. Entonces, todo esto que tiene que ver con la ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, precisamente se ve envuelto
en este campo formativo de saberes y pensamiento científico. Por eso, algunos de los contenidos que vamos a encontrar para esta fase 5 en el caso del área de las ciencias tienen que ver con el cuerpo humano, los sistemas como el circulatorio, respiratorio, inmune, de reproducción. En el caso del ambiente, bueno, pues la biodiversidad y costos de consumo. En el caso de materia y energía, pues que el magnetismo, la gravedad, el calor y la electricidad. Y sobre el universo, pues el sistema solar y la Vía Láctea. Por supuesto, todos estos contenidos se van desmenuzando, ¿verdad? Y bueno, se van realizando múltiples actividades que precisamente abonen para los conocimientos de los estudiantes. Ahora, en el caso del área de matemáticas, ya vemos, sí, yo creo que ahí podemos ir reconociendo, de acuerdo a la sesión anterior, cómo es que se va evolucionando entre un contenido y otro, porque, por ejemplo, decíamos en el caso de la fase 3 para primero y segundo, que los niños aprendían los números del 1 al 100 y desarrollaban lo que eran los algoritmos de la suma, o bueno, más bien dicho, actividades que tuvieran que ver con suma o con agrupación, ¿verdad?, de cantidades y con resta. Y en el caso de la fase 4 que era para tercero y cuarto, dijimos que ahora sí se amplían hasta los números de millares, de millares, ya se habla de centenas, ya se habla de multiplicaciones y de divisiones. Y ahora para esta fase número 5, que es quinto y sexto grado, se consideran también los números naturales, pero ya se habla un poco más de los números decimales, de las fracciones, de la ubicación de las fracciones en una recta numérica o de los números decimales en una recta numérica, de la suma, resta, multiplicación, división de fracciones. Y todo lo que tiene que ver con esos contenidos se aborda tanto en quinto como en sexto grado. Y entonces, con respecto al contenido de proporcionalidad y porcentajes, igual, problemas razonados que tienen que ver precisamente con los porcentajes, con las reglas de tres, de cómo obtener, bueno, los porcentajes de acuerdo a una estimación de una totalidad, que es el 100%, y cómo obtener una fracción que sería un porcentaje menor. Y ahí vemos, por ejemplo, problema razonado respecto a, digamos, por decir algo, am, calcular descuentos en ciertas ofertas, que si un producto está al 50% de descuento, o que si está al 30% de descuento, y si compra otro producto que está al 25% de descuento y paga con cierta cantidad, bueno, ¿cuál sería el monto que estaría pagando y cuál sería el monto que le quedaría de cambio en este caso? Y así, entre muchas otras problemáticas. Y ya, con respecto a los contenidos que tienen que ver con geometría, ahí ya se abordan pues formas geométricas. Aquí, por decir algunos, es el círculo, la circunferencia, prismas versus pirámides, ven por supuesto las demás figuras y sobre todo esta tridimensionalidad, o sea, el cálculo de volúmenes, el cálculo de áreas, el cálculo de, también por supuesto para efectos de esto mismo, perímetros y cosas así por el estilo. Y finalmente, como probabilidad y manejo de datos, bueno, pues que si la moda, la media, el promedio, toda esta clase de contenidos son los que se contienen aquí en esta fase número 5. Ahora, con respecto al campo formativo 3, ética, naturaleza y sociedades, se habla más de la ciudadanía, la historia y la sustentabilidad. Y entonces aquí se hace un recorrido histórico, por supuesto, de lo que ha venido siendo México a través de la historia, que hablamos, pues no solo, de hecho un poco más, más atrás del siglo XIX, pero también, bueno, estos son algunos ejemplos. México en el siglo XIX, como parte de la independencia y la reforma, en el siglo XX con la Revolución Mexicana y el cardenismo, y por supuesto hay ciertos conceptos a los que se les da especial atención que tienen que ver aquellos con biodiversidad, es decir, la valoración de la megadiversidad y ética ambiental.
En el caso de los derechos humanos, tanto la integridad, el acceso al agua, la cultura de la paz, entre los demás derechos, ya veíamos la Ley General de los Derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes, que hablamos de 20 derechos con los que cuentan nuestros estudiantes y pues los niños a nivel general. También se les da a conocer este tipo de derechos que ellos ya poseen, pero por supuesto también hablamos de lo que son las obligaciones, que es lo que tienen que cumplir tanto ellos como niños, niñas y adolescentes, pero también sobre todo los padres de familia o la ciudadanía a nivel general. Y con respecto al tema de inclusión, bueno, se trata toda esta parte de la migración y la equidad de género, en el caso de la democracia, la rendición de cuentas y el cumplimiento de normas. Y finalmente ya con el campo formativo número 4, que es de lo humano y lo comunitario, en este caso, el bienestar, la identidad y la convivencia. Aquí en este campo formativo me parece muy interesante para efectos de estos grados escolares porque ya hablan de manera específica del proyecto de vida, o sea, de ir definiendo, ¿verdad? Por supuesto, todavía son como alumnos, pequeños, pudiéramos decirlo de alguna forma, pero ya ellos van adquiriendo nociones sobre qué es lo que les interesa, cuáles son sus ideas, ¿verdad?, hacia el futuro, qué les llama la atención. Y entonces por eso ya en esta fase podemos hablar de definir aspiraciones y valorar los logros. Así es que en ese sentido, bueno, pues hablamos de todo aquello que les pudiera resultar de interés. También, así como desde primer grado estamos hablando de las partes del cuerpo y el autocuidado, bueno, también para quinto y sexto hablamos de lo que es la educación sexual, lo que tiene que ver con el consentimiento y la prevención de riesgos de enfermedades de transmisión sexual y, por supuesto, también la equidad. Y ya con respecto al cuerpo y la salud, hablamos de los estilos de vida activos, la higiene y prevención de adicciones. Y finalmente, en el caso de la convivencia, pues seguimos promoviendo esa resolución pacífica de conflictos y pensamiento lúdico. Y entonces, bueno, ya vemos aquí una imagen muy explícita donde en este campo precisamente se fomenta el bienestar del alumno, es decir, el yo. O sea, yo tengo que sentirme bien para que todo lo demás pues funcione y esté bien. Y ya, pues lo que tiene que ver la importancia de la familia, su papel que funge en la escuela y por supuesto en la comunidad. Ahora, con respecto a los 7 ejes articuladores, les dije, estos están presentes en toda la educación primaria y secundaria. Y entonces aquí hablamos de los contenidos para trabajarlos de manera transversal, pues sirve de ayuda estos ejes articuladores, porque son los que vinculan los contenidos. Y ya mencionaba que son 7: la inclusión, el pensamiento crítico, la interculturalidad crítica, igualdad de género, vida saludable, apropiación de las culturas, la lectura y la escritura, las artes y experiencias estéticas. Y bueno, en este caso, los contenidos ya sabemos que no son hechos aislados, deben de cruzarse transversalmente con cualquiera de estos 7 ejes, con varios a la vez, si se requiere, se puede, por supuesto. Y ya, con respecto al programa analítico, que es el diseño docente, este se elabora desde la fase intensiva que estamos hablando por ahí del mes de agosto, cuando arranca un ciclo escolar. Y entonces, dentro del consejo técnico o de esta fase, que el consejo técnico es el colegiado, vaya, es el órgano en este caso, que es el grupo del personal que labora en una institución, pero dentro de la fase intensiva, que es la temporalidad para los cursos, por decirlo de alguna manera, para la formación docente, empiezan a recuperar algunos insumos y a programar, por supuesto, actividades para aplicar diferentes instrumentos de evaluación diagnóstica. Y entonces los primeros tienen que ver precisamente con la lectura de la realidad, es decir, el diagnóstico de los aprendizajes y contexto social y escolar. Ya una vez que desmenuzan toda esa información, ahora sí se van a un segundo plano. La lectura de la realidad es el primer plano del programa analítico, la contextualización es el segundo plano
que de hecho de pronto en los exámenes viene esta parte, o sea, qué plano le corresponde a cada acción. Entonces, plano número uno es el diagnóstico, la lectura de la realidad. Plano 2 es la contextualización, que es el adaptar lo nacional a la realidad local. Y el plano número 3 es el codiseño, la incorporación de contenidos locales específicos. Ya les decía, contenidos que no necesariamente vienen de manera explícita en los programas sintéticos. Para eso, bueno, hay varias estrategias de contextualización. En este caso, están los contenidos sin ajustes que se incorporan tal y como aparecen en el programa sintético, lo que ya viene en cada uno de ellos. En segundo, como segunda estrategia son los contenidos contextualizados que requieren la adaptación al entorno. Por ejemplo, la biodiversidad enfocada a la flora y fauna local. Y finalmente los contenidos nuevos como parte del codiseño, los que no están en el programa oficial pero son vitales para la comunidad local. Y ya con respecto a la evaluación formativa, bueno, si ya nosotros tenemos nuestra estructura del programa analítico y ya a partir de él realizamos nuestra planeación de los proyectos que vamos a estar implementando, pues por supuesto que tenemos que considerar esta cuestión de la evaluación formativa e ir más allá de calificar, pensar en el aprender, pensar en todo el proceso. Por eso es muy importante empezar o aplicar técnicas, en este caso, como la técnica de la observación sistemática. Porque yo, bueno, si ya tengo el contexto también o la lectura de la realidad de mi grupo, porque una cosa es la lectura de la realidad de la escuela, pero bueno, también la de mi grupo de manera específica, si ya los evalué de forma diagnóstica, pues ya puedo ir pensando ahora sí en el proceso, ¿verdad? Y en el resultado que deseo obtener una vez que se apliquen los proyectos. Y entonces en ese inter, ¿verdad? Ir viendo cómo es que van desarrollando los estudiantes cada una de las actividades para poder precisamente reflexionar sobre los obstáculos que de pronto pudieran estarse enfrentando o los logros que ya están alcanzando. Y ya que se va realizando esto, pues hay que ir precisamente retroalimentando con los estudiantes y de pronto vemos que hay algún área de oportunidad, pues guiarles por el camino adecuado para que lleguen a precisamente a desarrollar el proceso de desarrollo de aprendizaje que quiero que obtengan. Y bueno, sabemos que aunque la prioridad es una evaluación formativa y hablar de la autorreflexión, pues también es importante de pronto tanto la parte cualitativa, pero también la parte cuantitativa, porque recordemos que la acreditación es un trámite administrativo, sí, por supuesto, pero también es necesario y bueno, formar o incluirlo como parte de la evaluación dentro de este proceso pedagógico. Ahora, como autonomía profesional podemos destacar que el docente es como una especie de arquitecto del aprendizaje, dado que éste decide la secuenciación y temporalidad, elige las metodologías didácticas, interpreta el currículo desde su realidad escolar y finalmente, bueno, las metodologías y recursos. Como hay 4 campos formativos, hay 4 tipos de metodologías que se recomiendan para abordar cada uno de los campos formativos. En este caso, bueno, está el aprendizaje basado en problemas, la metodología STEAM, que es para saber ese pensamiento científico, el aprendizaje servicio y proyectos comunitarios. Y entonces aquí, bueno, también otra metodología que se puede utilizar. Estas son propuestas, pero no quiere decir que yo no puedo utilizar otro tipo de metodologías. Claro que las puedo utilizar. No quiere decir que si, por ejemplo, para el caso de saber ese pensamiento científico que tenemos la metodología STEAM, este tipo de metodología no lo pueda utilizar con el campo formativo de lo humano y lo comunitario. Bueno, se puede ir de pronto jugando con eso, pero pues de manera específica están pensados en una metodología para cada campo formativo. Ahora, en el caso del estudio de casos, es el análisis de situaciones reales y la parte lúdica pues tiene que ver con el juego como estrategia de aprendizaje. Para ello, los recursos que se recomiendan, pues claro, son los libros de texto, las bibliotecas que de pronto a lo mejor ya no
ya no están siendo tan popularizadas, pero por supuesto que si de pronto existe una opción de biblioteca, tanto biblioteca escolar o biblioteca pública, pues hay que aprovechar esos espacios. Los saberes comunitarios y herramientas digitales. Las bibliotecas escolares, por supuesto, que siguen formando parte de nuestra vida. Yo me refería a las bibliotecas públicas, que esas son las que de pronto ya no están tan popularizadas porque ya todo como que lo queremos obtener de medios tecnológicos como el internet y cosas así. Pero si se cuenta con bibliotecas al alcance de la mano, por supuesto que hay que fomentar las visitas para desarrollar las investigaciones de manera tangible. Y ya para finalizar este tema, al hablar de construir el futuro, bueno, lo podemos construir, por supuesto, desde el aula, pero no hablando de aulas como el espacio físico, sino como el grupo de compañeros, de estudiantes, porque las actividades ya lo vemos aquí con una imagen, pues muy interesante, que es con un trabajo de huerto escolar fuera del aula precisamente. Y es que, claro que podemos realizar actividades tanto dentro como fuera del aula, porque todas estas, por supuesto, tienen como objetivo, ya lo dice aquí en este caso, para la fase 5 preparar a las niñas y niños para una vida adolescente plena, crítica y participativa. Ejerzamos nuestra autonomía para formar ciudadanos comprometidos. Bueno, una vez dicho eso, ahora sí, vamos a dar parte al video explicativo de este tema. Aquí se está compartiendo. Ahí va. La educación primaria en México está en medio de una transformación. Y no una cualquiera, ¿eh? Una de las más profundas de su historia reciente. Se está poniendo en marcha un nuevo plan de estudios que busca reescribir las reglas del juego. Y no se trata solo de cambiar lo que se aprende, sino, y esto es lo importante, cómo se aprende. Vamos a meternos de lleno para entender qué significa exactamente esta nueva visión. Pues claro, la pregunta que surge de inmediato es, ¿por qué un cambio tan radical y por qué ahora? Porque no estamos hablando de un simple retoque de contenidos, no. Esto es un giro de 180 grados en la filosofía educativa. Para entenderlo, hay que ir a la raíz, a la visión que lo impulsa todo. A ver, para entender la nueva escuela, primero hay que ver qué es lo que se está dejando atrás. Los documentos oficiales plantean esta reforma como una ruptura total con el modelo anterior. Proponen un enfoque que han llamado humanismo mexicano, que busca sobre todo reflejar los valores y las realidades del propio país. Y aquí está el meollo de la cuestión, la crítica principal al modelo que había hasta ahora. Oficialmente, se le acusa de ser instrumentalista y homogeneizante. ¿Qué quiere decir esto? Pues que era un sistema de talla única para todos, que no tenía en cuenta las realidades de cada lugar. Además, se le sitúa en lo que el gobierno actual llama el periodo neoliberal y se le asocia con políticas que, según esta nueva visión, venían dictadas de fuera y no servían a los intereses de México. Este es el punto de partida para entender por qué se cambia todo. Y frente a esa crítica, ¿qué es lo que se propone? Pues esto, la nueva escuela mexicana. El objetivo, la verdad, es súper ambicioso, el desarrollo integral del ser humano. Pero lo más llamativo son los pilares sobre los que se quiere construir. La justicia, la libertad, la democracia y, ojo al dato, la felicidad. Es un cambio de foco total hacia una visión mucho más humanista. En resumen, ¿de qué va la nueva escuela mexicana? Pues de poner a la comunidad en el centro, no solo al individuo. La idea es partir de una realidad, y es que México es un país con una diversidad cultural y lingüística brutal. Así que, en lugar de intentar imponer un único estándar, se busca que esa diversidad sea un pilar fundamental de la educación. Bueno, está muy bien la filosofía, pero ¿cómo se come esto en el día a día, en el aula? Pues aquí es donde llega probablemente el cambio más radical de todos. El adiós a las asignaturas de toda la vida, tal y como las conocíamos. Lo que se busca clarísimamente es dejar atrás ese aprendizaje, pues, a trozos, fragmentado. A ver, en la vida real los problemas no vienen separados por asignaturas, ¿verdad? La historia se mezcla con la geografía y las matemáticas con la ética. Pues este modelo intenta reflejar precisamente eso, que todo está conectado, y por eso agrupa el saber en grandes campos formativos. Así que la nueva columna vertebral de todo esto son estos cuatro campos formativos. Todo lo que se aprende en quinto y sexto de primaria se organiza ahora alrededor de estos grandes pilares, que mezclan distintas áreas del saber. Vamos a ver qué esconde cada uno. Primero, lenguajes. Aquí se mete todo lo que tiene que ver con la comunicación, desde el español y las lenguas indígenas hasta el inglés y las artes.
Luego, saberes y pensamiento científico, que básicamente fusiona lo que antes eran las ciencias naturales y las matemáticas. El tercer campo es ética, naturaleza y sociedades, que integra historia, geografía y formación cívica, pero con un enfoque muy puesto en la sostenibilidad y la crítica social. Y por último, de lo humano y lo comunitario, que se centra en el desarrollo personal, la salud y cómo participar en la comunidad. Vale, y aquí surge una duda muy importante. ¿Significa esto que ahora hay un currículo único y súper rígido para todo el país? Pues la respuesta es un no rotundo. De hecho, el modelo va justo en la dirección contraria. Propone un sistema que da una autonomía bastante notable a los profesores para que adapten todo esto a las necesidades de su entorno. Mirad, para que se entienda bien, lo mejor es una analogía, la de la cocina. Pensemos que el programa sintético es la receta base que da el gobierno. Ahí están los ingredientes y los pasos esenciales que no pueden faltar. Pero el programa analítico es el plato final, el plato de autor. Cada equipo de profes actúa como un chef, que coge esa receta base y le añade su toque, con ingredientes locales, adaptándola al gusto de sus comensales, que son los alumnos. Y esto de cocinar el currículum no se hace de cualquier manera, ¿eh? Hay un proceso muy claro. Primero, el profesorado tiene que hacer una lectura de la realidad de su comunidad. Vamos, un análisis de su entorno. Después, tienen que contextualizar los contenidos nacionales, conectarlos con esa realidad local. Y finalmente, codiseñan su propio plan de estudios. En la práctica, esto es dar un voto de confianza enorme a la autonomía y la profesionalidad de los docentes. Muy bien, ya tenemos la filosofía, tenemos la estructura, pero al final, ¿qué es lo que van a estudiar los chavales en clase? ¿En qué se traduce todo esto? Vamos a echar un vistazo a algunos de los temas que se proponen. Esta tabla nos da una idea súper clara de por dónde van los tiros. Fijaos, en lenguaje se puede estar analizando mitos y leyendas, mientras que en saberes y pensamiento científico se estudia el sistema solar. En ética, naturaleza y sociedades se debate sobre la democracia o la cultura de la paz. Y en de lo humano y lo comunitario se trabaja en cosas como un proyecto de vida. Lo más interesante es imaginar cómo se pueden conectar todos estos temas en un único proyecto, que es de lo que va este enfoque integrado. Y ojo, que aquí viene un detalle que es la clave de todo el sistema. El Plan Nacional, el programa sintético, se describe oficialmente como un documento inacabado. Y no, no es que se les haya olvidado terminarlo. Está hecho así a propósito. Se considera solo el primer nivel de concreción, una base sobre la cual los profesores tienen que construir para darle vida y completarlo en cada escuela. Al final, después de todo este lío de programas sintéticos y analíticos, el objetivo es uno y responde a la crítica que se hacía al principio. Se busca formar una ciudadanía democrática. La meta es que lo que se aprenda en la escuela sea significativo, que sirva para la vida real y que impulse no solo el desarrollo de cada persona, sino también el de toda la comunidad. Y con todo esto sobre la mesa, la gran pregunta sigue ahí, flotando en el aire. ¿Cómo va a moldear esta nueva visión educativa a la próxima generación de México? Es desde luego una apuesta muy audaz por un modelo que es radicalmente humanista, comunitario e integrado. Su éxito o su fracaso no solo va a definir lo que pasa en las aulas, sino que podría perfectamente redefinir el futuro de la sociedad. La conversación, vamos, está claro que no ha hecho más que empezar. Muchas gracias por habernos acompañado en este análisis. Listo. Ahora vamos al siguiente tema del día de hoy. Ahí va, es el número 17. Fíjense, ya vimos las tres fases del programa sintético. Ahora vamos a ver un libro sin recetas de la fase 3. En este caso, este libro sin recetas es un libro que está pensado para los docentes también. Y este tiene que ver con lo siguiente, dice, hacia una pedagogía de la liberación y el codiseño docente, un manifiesto para la nueva escuela mexicana. Fíjense, en este libro sin recetas trae una especial atención a la pedagogía de Paulo Freire. Paulo Freire, entre muchas otras cosas, mencionó que la educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar al mundo. Y entonces, para Freire, así como para muchos de nosotros,
el conocimiento o la educación es poder. Entonces, desde esa perspectiva, se habla de una revolución en las aulas como un acto de amor y política. Al final de cuentas, yo creo que em, esta cuestión de educar, de comprometerse con los estudiantes, sí es de cierta manera un acto de amor. O sea, tiene que gustarte, te tiene que atraer lo que haces dentro de las instituciones educativas. Y desde esa perspectiva, bueno, el objetivo implica superar la educación bancaria, donde el estudiante era un recipiente vacío y el maestro un simple operario. Dejar de ver al alumno como una tabula rasa donde nosotros íbamos a enseñarles absolutamente todo cuando ellos realmente no tienen o no tenían conocimientos previos. Ahora sabemos, por supuesto, que todos, pues a través de un andamiaje vamos construyendo el aprendizaje en cada uno de nuestros estudiantes, sobre todo cuidando o de acuerdo a lo que propone Vygotsky, que ya vimos varios documentos que tienen que ver con él, que habla precisamente de cómo es que la ayuda de un adulto o la guía de un adulto como parte de la zona de desarrollo próximo impacta en el desarrollo de habilidades, capacidades y conocimientos de los niños, niñas y adolescentes. Por eso, en este caso, la meta es formar sujetos críticos, libres, autónomos y solidarios. El enfoque desde esa perspectiva, pues, es de una pedagogía humanista y crítica que parte de la realidad mexicana y latinoamericana, de acuerdo a las epistemologías del sur. Y en este caso, como comunidad, pues sabemos que nadie libera a nadie, ni nadie se libera solo. Los hombres se liberan en comunión o en comunidad. Ahora, ¿qué obstáculos y resistencias hemos venido encontrando en el sistema educativo mexicano? Bueno, la primera tiene que ver con la cosificación del tiempo, que en este caso se le denomina así al sistema neoliberal para eliminar el ocio contemplativo. Es vital para el pensamiento crítico y vivimos en la sociedad pues del cansancio. Entonces, la idea es precisamente ir poco a poco evitando, o bueno, más que evitando, resolviendo esos obstáculos. Como segundo es el de compromisos líquidos, en este caso es la dificultad de crear lazos comunitarios sólidos y el miedo a la extrañeza de los otros. Ya sabemos que la nueva escuela mexicana propone un auge precisamente a ese trabajo en comunidad. Y el número tres, que es la trampa de la meritocracia. En este caso, como el mito de que el pobre es pobre porque quiere, ignorando las estructuras de opresión y condiciones materiales. Y no, yo creo que el pobre no necesariamente es pobre porque quiere, ¿verdad? Hay muchas circunstancias que influyen en la vida socioeconómica de las personas. Ahora, de la nomenclatura a la ecología de saberes. En monocultura, perdón. En este caso, las cinco monoculturas, la primera va del saber, solo el rigor científico, la segunda del tiempo lineal como historia única, la tercera de la clasificación social, es decir, jerarquías, la cuarta de la escala dominante, es decir, global y local, a lo local, y del productivismo como la economía sobre vida. En este caso, en esta ecología de saberes, se busca romper la idea de una sola verdad. O sea, puede haber varias verdades, varias versiones. Lo importante que es que los estudiantes se vuelvan críticos y reflexivos. También, por supuesto, que toda ignorancia es ignorante de un cierto saber. O sea, no lo ignoramos todo, pero pues, aunque no lo sabemos todo, ¿verdad? Pero, por supuesto, conforme van aprendiendo ciertas cosas, pues vas dominando algunos temas. Y el diálogo horizontal donde coexisten la ciencia y el saber comunitario. Ahora, se ha hablado mucho de la revalorización del magisterio y es que yo creo que este es un proceso, ¿verdad? Que se va a ir logrando conforme avance el tiempo. Es la idea de revalorar al docente es reconocer que va más allá de ser un operador a un intelectual transformador. Los docentes a través de los años definitivamente han sido una parte fundamental en la sociedad. Y entonces aquí dice que el maestro recupera su voz y sus derechos fundamentales.
recupera su voz en el sentido de que de pronto es verdad que ha habido casos complicados, ¿verdad? Que a lo mejor se han estado visibilizando por el uso de las redes sociales, pero lo importante aquí es reconocer que forma una parte fundamental en el proceso de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Y entonces es importante que así como existen los recursos y elementos para defender, por supuesto, a niñas, niños y adolescentes, bueno, también se busca, se supone, de acuerdo a esta revalorización, que también existen los elementos para poder defender al docente. Y bueno, también como parte de esa especie de recuperación de voz, se habla mucho, y ya lo hemos visto en todos estos temas, de la autonomía profesional como la facultad para decidir los contenidos y las didácticas, pero decidir los contenidos de una gama de contenidos y a lo mejor anexar algunos cuantos como parte del codiseño. También se habla de la libertad epistémica, es decir, el derecho a resignificar programas y adaptarlos al territorio, y de ser un agente cultural como un poseedor de un don de ubicuidad que conecta la escuela con la vida. En este caso, el corazón del cambio como parte del programa analítico, ya sabemos, el programa sintético es nacional, con contenidos obligatorios. O sea, no los podemos descartar por completo, no se puede hacer eso. Tenemos que trabajar con esos contenidos que ya vienen en los programas sintéticos. En cuanto a la apropiación y contextualización, bueno, después de una lectura de la realidad por parte del colectivo docente, pues podemos ahora sí armar nuestro programa analítico. Dijimos que se da por escuela y es un documento vivo y tiene un diseño local. No es un formato administrativo, es una estrategia de contextualización. En este caso, los tres planos del codiseño, dijimos, el primer plano es la lectura de la realidad, que implica el diagnóstico integral, quiénes son mis alumnos, qué problemas tiene mi comunidad, el agua, la violencia, la salud, qué tipo de problemas. El segundo plano es la contextualización, que es la integración de lo nacional con lo local, el tratamiento de contenidos a partir de situaciones problemas específicas. Y el tercer plano es el codiseño, que es la incorporación de contenidos nuevos no presentes en el programa nacional, necesarios para la realidad local. En el caso del plano didáctico, la planeación en el aula, bueno, esta pues se concreta con el programa analítico una vez que ya se tenga listo el programa analítico, y esto implica como acción docente en primera instancia una estructuración, es decir, organizar actividades en lapsos lógicos, el armar sus proyectos. La segunda, la articulación, que es vincular los problemas que identificamos en nuestros grupos y en la comunidad, vincular esas problemáticas con los contenidos, es decir, los saberes. Seleccionar también los materiales que van a estar utilizando, que si los libros de texto gratuitos como aliados, que si de pronto material tangible, material para manipular, búsqueda de la información en algunas redes o cosas así por el estilo. El cuarto que tiene que ver con la colaboración, es decir, el trabajo entre pares y la comunidad. Y la quinta acción es la evaluación formativa, es decir, el seguimiento del proceso sin la calificación numérica, pero sí la cualitativa. Y obviamente, pues en algún momento vamos a llegar a esa calificación numérica. Con respecto a los escenarios, en este caso el aula, escuela y comunidades. Dentro del aula es la parte, o sea, lo micro, ¿verdad? Los vínculos cortos que se establecen ahí, las necesidades individuales y grupales y la proyección a corto plazo. En el caso del escenario, del escenario de la escuela, que es lo MESO, es el espacio multigrado, la convivencia institucional y los hábitos saludables. Y en el escenario de la comunidad, que es lo macro, es el territorio como aula, saberes ancestrales, transformación social a largo plazo. Nuevamente los cuatro campos formativos para la integración de conocimiento para resolver problemas, ya decíamos lenguaje, que es comunicación, expresión, identidad, lenguas indígenas, saberes y pensamientos científicos son fenómenos naturales, matemáticas, tecnología y pensamiento crítico. Ética, naturaleza y sociedades implica el de los derechos humanos, la historia, la cultura cívica, la relación humana-naturaleza
Y de lo humano y lo comunitario, pues implica la construcción de identidad, la salud, la vida emocional y el sentido de pertenencia. Metodologías sociocríticas para la transformación. Aunque no hay una receta única, pero pues sí hay rutas dirigidas para cada campo. Ya decíamos los 4 campos y entonces hay 4 metodologías. En este caso está la metodología de aprendizaje basada en proyectos comunitarios, que en este caso va de la mano de el campo de lo humano y lo comunitario. El aprendizaje basado en indagación, STEAM, va de la mano de saberes y pensamientos científicos, que bueno, pueden variar, ¿verdad?, entre un campo y otro. Por eso aquí vienen las redes, de que no solamente se aplique con un campo, se puede aplicar entre varios campos también. El aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje servicio. Ahora, en este caso, el aprendizaje basado en proyectos comunitarios para el campo formativo lenguajes, bueno, está dividido en tres fases o 3 etapas. Este caso, primero se da la planeación, como la identificación, recuperación y planificación, identificar un problema real. El segundo es la acción, que es el acercamiento, comprensión, reconocimiento, concreción, exploración y crear coproducciones. Y finalmente la intervención, que es la integración, difusión, consideraciones, avances y compartir y transformar el entorno. En el caso de la indagación, STEAM o la metodología STEAM, vienen 5 ciclos de indagación que tienen que ver con la introducción del tema, el diseño de la investigación, la organización de las respuestas, la presentación de los resultados y la metacognición. Y en el caso del aprendizaje basado en problemas, es de ética y sociedades, bueno, son 6 momentos. El número 1 es la presentación, el 2 recolección, 3 formulación del problema, 4 organicemos, 5 vivamos la experiencia y 6 resultados y análisis. Y finalmente, en la metodología aprendizaje y servicio, es hacer el bien y aprender bien del campo del humano. En este caso, igual hay cinco pasos o 5 fases, que el número 1 tiene que ver con el punto de partida, es decir, dónde nace una necesidad real. El segundo, lo que sé, lo que quiero saber, en este caso el diagnóstico. El tercero, organicemos las actividades, es decir, la planificación. El cuarto, la creatividad en marcha o la puesta en práctica. Y el número 5, que es compartimos y evaluamos los resultados y servicio social. Ahora, de la calificación de la evaluación formativa, sabemos que la calificación se considera como algo burocrático y que el número deforma el proceso, pero pues no se puede eliminar por completo. O sea, no lo es todo, por supuesto, no lo es todo, porque aquí importa la evaluación formativa, la pedagogía, toda la que sea continua este tipo de evaluación y la mejora del proceso y que destaquemos, por supuesto, la retroalimentación y toda la evaluación del proceso, pero que también recuperamos una evaluación cuantitativa, porque al final de cuentas en los reportes de evaluación eso es lo que se registra para efecto de acreditación de grados o de niveles. Y dice aquí que hacer posible la utopía, el aula es el territorio donde comienza la emancipación o en este caso la libertad. Y ahora sí vamos con el siguiente video. Aquí está. A ver, pensemos en esto. Ahí va. A ver, pensemos en esto por un momento. La educación. La educación está en el mismísimo corazón de cómo una sociedad se ve a sí misma y sobre todo de cómo imagina su futuro. Es, en cierto modo, el campo de batalla donde se deciden los valores, las ambiciones y el tipo de personas que queremos ser. Y para empezar, fijaos en esta idea potentísima del pedagogo brasileño Paulo Freire. Nos dice que la liberación, el verdadero aprendizaje, no es algo que se hace en solitario, es un acto colectivo, un acto de amor, de creación, algo que nos hace más humanos. Pero claro, aquí viene la pregunta del millón.
¿Y si todo nuestro sistema educativo moderno estuviera diseñado precisamente para lo contrario? ¿Qué pasa cuando la educación, en lugar de centrarse en la comunidad, pone todo el foco en el individuo? Vale, pues vamos a meternos en faena. Para entender la solución que se propone desde México, primero tenemos que entender bien cuál es el problema, ¿no? Y ojo, que las raíces son muy, muy profundas. Hay un filósofo, Byung-Chul Han, que le pone un nombre muy interesante: el sujeto de rendimiento. ¿Qué es esto? Pues es esa persona que bajo una supuesta libertad se explota a sí misma para ser más y más productiva. El explotador y el explotado son la misma persona. Es una libertad un poco paradójica, ¿verdad? Porque llevada al extremo, ya sea estudiando o trabajando, se convierte en violencia contra uno mismo. Y esto nos lleva a lo que Freire llamaba la educación bancaria. La idea es muy simple y seguro que nos suena a todos. El profesor deposita conocimiento en los alumnos como si fueran huchas vacías. El estudiante no crea conocimiento, solo lo recibe, lo almacena y lo repite. Y aquí está la clave de todo, el meollo del asunto. Lo que dice Freire es que este modelo bancario no busca que la gente cambie su realidad, ¿qué va? Busca que se adapten a ella. En lugar de desafiar el statu quo, lo que hace es mantenerlo. Y claro, una de las raíces del problema está en cómo vemos el tiempo. Mirad la diferencia. Los griegos valoraban el ocio contemplativo, o sea, tener tiempo para pensar, para reflexionar, eso era lo más. Pero hoy el tiempo es oro. La productividad lo es todo. Descansarnos para pensar es para recargar las pilas y poder seguir produciendo. Y claro, sin tiempo para pensar es imposible tener un pensamiento crítico. Y al final, ¿qué conseguimos con este sistema tan individualista, tan enfocado en la presión? Pues esto: aislamiento, apatía, espacios desconectados. Se nos educa para competir, no para colaborar. Para ser el primero, no para construir algo juntos. Bueno, pues frente a todo este panorama, lo que propone México es una ruptura total. Ojo, no una pequeña reforma, no. Es una auténtica revolución en cómo se entiende la educación. Y la nueva visión es justo esto que vemos. Es que transmite vida, ¿verdad? Comunidad, gente interactuando. Es el polo opuesto al aislamiento del que hablábamos. Es una educación que nace de la tierra, de las raíces de la propia comunidad. Vale, ¿y cómo se llama todo esto? Oficialmente es la Nueva Escuela Mexicana, o NEM. En esencia es un modelo humanista que pone el foco en la vida real, en lo cotidiano. Y no se trata de despreciar lo que viene de fuera, sino de construir un modelo propio, con raíces en el pensamiento latinoamericano. Y el objetivo final es, bueno, es increíblemente ambicioso. Fijaos que no se habla de crear trabajadores cualificados o de ser competitivos en el mercado, no. El objetivo es formar ciudadanos críticos, libres, autónomos y sensibles al dolor de la humanidad. Casi nada. Vale, todo esto suena muy bien, pero ¿cómo se lleva a la práctica? ¿Cómo funciona? Pues el modelo se apoya en tres pilares, tres cambios fundamentales. Y estos tres pasos de verdad lo cambian todo. Primero, la comunidad se convierte en el aula. El aprendizaje sale de la escuela para resolver problemas reales del barrio o del pueblo. Segundo, el profesor ya no es un simple aplicador de un temario, es un codiseñador. Tiene el poder de adaptar lo que enseña a su realidad local. Y tercero, y esto es súper importante, se rompe con la idea de que solo existe un conocimiento válido. A esto último se le llama ecología de saberes, un concepto del sociólogo Boaventura de Sousa Santos que es, digamos, el corazón de todo el proyecto. ¿Qué significa? Pues que no hay una única forma de saber, que el conocimiento científico es importante, claro, pero también lo son los saberes indígenas, los populares. La idea es ponerlos a todos a dialogar, de tú a tú. Y para lograr ese diálogo, la NEM se enfrenta a lo que llama monoculturas. ¿Qué son? Pues básicamente es la idea de que solo hay una forma correcta de ver el mundo y que todo lo demás es ignorancia o simplemente no existe. Y esto implica cuestionarlo todo, ¿eh? Cuestionar que la ciencia sea la única verdad. Cuestionar que la historia sea una línea recta que va siempre hacia el progreso. Cuestionar las jerarquías que creamos entre lo normal y lo anormal. Y por supuesto, cuestionar por qué lo global siempre parece más importante que lo local. En resumen, se trata de dar voz a todo lo que fue silenciado. Esta comparación visual lo dice todo, ¿verdad? A un lado el modelo clásico, el profesor en el centro como una fuente de saber que deposita conocimiento. Y al otro, el nuevo modelo, un aprendizaje entre generaciones, donde el saber fluye por toda la comunidad y se construye entre todos. Pero claro, como os podéis imaginar, llevar a la práctica algo tan utópico, tan radical, no es precisamente un camino de rosas. La propia gente detrás del modelo reconoce que los obstáculos son enormes
Y es que los frentes abiertos son muchísimos. Desde la propia burocracia del sistema, que tiene una inercia brutal, hasta ideas que tenemos metidas hasta la médula en la sociedad. Por ejemplo, el mito de la meritocracia. Esta idea de que si quieres, puedes, que básicamente ignora las condiciones de vida de cada uno y culpa al individuo de los fallos del sistema. Así que en el fondo, esta lucha es una batalla cultural. Es un intento de recuperar una herencia, una forma de vivir en comunidad frente a un modelo global que, según sus críticos, lo que busca es crear capital humano, gente sin raíces, sin pueblo, lista para competir en el mercado. Y al final todo vuelve a la misma palabra, libertad, pero con una visión muy diferente. Se choca con la idea liberal típica de mi libertad termina donde empieza la tuya. En cambio, se propone esta otra visión, de Bakunin. Mi libertad no solo no limita la de los demás, sino que crece con ella. Solo soy libre de verdad cuando todos a mi alrededor lo son. Y con esto llegamos a la pregunta final, la que lo resume todo. Al final, ¿para qué educamos? ¿Para crear mejores trabajadores o para construir un mundo mejor? La nueva escuela mexicana ya ha elegido su respuesta. Una respuesta valiente, compleja, llena de desafíos, pero que nos obliga a todos a pensar para qué sirve, de verdad, sentarse en un aula. Y ahora sí vamos con el último tema. Fíjense, este tema también es un libro sin recetas, pero en este caso, este libro sin recetas es de la fase 4, me parece. Sí, de la fase 4. Y entonces, fíjense, de manera muy similar a la anterior. Se espera que la docencia sea como un acto político y transformador y que se vaya de la teoría crítica a la práctica o la praxis comunitaria en la nueva escuela mexicana. Es una guía visual para maestras y maestros y colectivos docentes. Y bueno, ya les decía que esta nueva escuela mexicana está muy influenciada por la pedagogía que propone Paulo Freire, y por eso viene aquí también una siguiente frase. Dice aquí, o decía Paulo Freire, que la educación es un acto político para la transformación de la realidad. No puedo ser profesor si no percibo cada vez mejor que mi práctica exige de mí una definición. Eso lo pensaba Paulo Freire. Y entonces por eso se espera que el docente como técnico pasivo sea un transmisor de recetas, una reproducción del sistema. Bueno, más bien dicho, que el docente ya no sea, o sea, que no sea un técnico pasivo, es que sea un sujeto político, que sea un líder comunitario, que sea un diseñador crítico y un transformador social, que en este cambio de paradigma educativo se vaya de lo que ya conocíamos como modelo neoliberal estandarizado, es decir, el conocimiento con las asignaturas fragmentadas y descontextualizadas, la evaluación de pruebas estandarizadas para medir y clasificar el objetivo, pues que era la educación mínima para legitimar el sistema y crear empleados, y el docente era un mero operador de programas homogéneos. Bueno, con esta nueva escuela mexicana se espera que ya el conocimiento sea interdisciplinario, por eso ahora son los campos formativos, que sea integrador y vinculada a la vida cotidiana, que la evaluación sea formativa, centrada en el proceso y el diálogo, y el objetivo sea la emancipación social, el pensamiento complejo y un bien común. Y en el caso del docente, sea un profesional autónomo creador del currículo. Y para eso, bueno, es importante reconocer las subalternidades, la ilusión del punto de partida igualitario. Es decir, en la educación mexicana no todos llegan al aula con las mismas condiciones para aprender. El modelo hegemónico insiste en una democracia educativa que ignora las desventajas estructurales. Y entonces aquí se consideran tres aspectos: las condiciones económicas, por ejemplo, la pobreza y el acceso a recursos; las condiciones culturales y racionales, es decir, los saberes locales, marginados, pueblos indígenas, afromexicanos; y las condiciones sexogenéricas, la perspectiva patriarcal y la exclusión.
como iceberg de la desigualdad, el capital cultural de Bourdieu. En este caso, lo que el sistema estandarizado evalúa, que es la parte que se logra apreciar, que si las calificaciones, los resultados de exámenes o el mérito académico aparente, a diferencia de las estructuras estructurantes, que es lo que de pronto no se ve, como el capital económico, los recursos materiales, alimentación y la vivienda, el capital cultural, es decir, los lenguajes, consumos culturales, herencias socio-legitimadas y los hábitos, en este caso las disposiciones duraderas, cómo los sujetos perciben al mundo y actúan en él. Es decir, estandarizar bajo la ilusión de igualdad de oportunidades invisibiliza estas desventajas y culpa a las víctimas. Y entonces, fíjense, coincide, de hecho, en todos los últimos temas que hablamos precisamente de esta parte de la interdisciplinariedad resignificada, más allá de juntar materias, hablamos ya de los 4 campos formativos y hablamos de los 7 ejes articuladores. Aquí la clave está en que no se trata de diluir la ciencia, sino de reorganizar los saberes para dar significado a la enseñanza a través de las situaciones reales. Y en este caso, bueno, las 4 dimensiones de la interdisciplina en la nueva escuela mexicana van de lo cognitivo versus lo práctico. En este caso, el ámbito de aplicación de la escuela versus la vida real y el tipo de saber, lo cognitivo versus la práctica. En el caso específico de la dimensión escolar, curricular, implica la apropiación de saberes mediante proyectos integradores, ecología de saberes sin jerarquías, no hay saberes de primera o segunda. Y es científica cognitiva por la formación de ciudadanas y ciudadanos críticos, el saber científico al servicio de la comunidad y la búsqueda del bien común. En el caso de lo profesional, es decir, las habilidades, bueno, pues se desea el desarrollo de habilidades que no guardan relación jerárquica, por ejemplo, la solución de problemas y la toma de decisiones. Y finalmente, en la cuestión práctica, que es la vida cotidiana, pues implica la integración de saberes para la solución de problemas concretos de la vida de la comunidad. En este caso, el programa analítico es el puente entre lo nacional y lo local. Pero en este caso, por ejemplo, ¿qué no es el programa analítico? Pues el programa analítico no es un formato burocrático, no es un documento para llenar con recetas o satisfacer a la administración. Y lo que sí es el programa analítico en este caso es un mecanismo para el reconocimiento de las subalternidades, es una estrategia de contextualización, es un documento vivo y dinámico que organiza las acciones de la escuela. Y aquí como telar del codiseño de lo nacional al aula, bueno, es de manera analógica, se menciona que los hilos base del programa analítico pues parten del programa sintético, ¿verdad? Que son los contenidos nacionales del carácter abierto y flexible. Como en segundo, es el entramado del análisis del contexto, la lectura de la realidad, identificar retos y subalternidades. Como tercero, el tejido contextualización es vincular los contenidos sintéticos con las situaciones o problemáticas del entorno inmediato. Y finalmente, como número 4, la hora final, el codiseño. La incorporación de contenidos locales no contemplados a nivel nacional. Las necesidades específicas dictan el proyecto final. Y ya respecto a la evaluación, pues hay que evaluar para transformar, no solo para calificar. En este caso, como evaluación formativa, bueno, reconocer el diálogo, que es un trabajo permanente de observación y reflexión, que establece un diálogo con las y los estudiantes sobre sus logros y obstáculos y que considera los ritmos y estilos de aprendizaje de su diversidad. En el caso de calificación, aunque es un requisito, bueno, pues ya no es solo numérico, o sea, también es importante lo cualitativo. La calificación no es un acto administrativo y un requerimiento del sistema y debe ser un reflejo del proceso siempre provisional. Con respecto a las metodologías o metodología comunitaria, pues son 6 etapas para la transformación de la realidad. En este caso, transformar la realidad escolar requiere salir del aula y movilizar a la comunidad. Por ejemplo, aquí menciona como un primer paso una fogata.
una creación de confianza. Segundo paso, el diálogo, que es el intercambio horizontal, es una conversación entre pares. El tercero son los acuerdos, es decir, el consenso para el bien común de qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que queremos lograr. El cuarto, que son las acciones, es la ejecución de las tareas ya cuando asignamos responsables. El quinto tiene que ver con las evaluaciones, la reflexión sobre el impacto. Y el sexto, pues la sistematización, la autoría colectiva y el registro histórico. Y para la etapa 1 y 2, que en este caso es la fogata y el diálogo, bueno, pues la fogata, les digo, es una analogía. Aunque de hecho también de pronto puede haber proyectos que impliquen, por ejemplo, a mí me gustaba hacer un proyecto que se denominaba Noche de Leyendas y sí hacíamos una fogata. Pero en este caso es figurativo. Bueno, la fogata, que es una práctica ritual primigenia, en este caso se sientan en círculo para compartir saberes, experiencias ancestrales y elimina las inhibiciones. No hay una lectura obligada, se impone la tradición oral. Y con respecto al diálogo, bueno, es un encuentro dialógico, una reconstrucción colectiva a través de preguntas problematizadoras. El contacto horizontal sin voces autoritarias genera lazos de reciprocidad frente al monologuismo hegemónico. Ahora, como herramientas de análisis, el árbol social. En este caso, menciona un nivel económico que tiene que ver con el modelo de producción de bienes, la distribución de la riqueza, las causas profundas y de las crisis sociales. En el nivel ideológico o cultural son las ideas, los valores, normas que encubren o descubren el sistema social, los síntomas visibles. Y en el nivel político, pues es el poder, la forma organizativa, instituciones y leyes, las estructuras que sostienen la realidad. Todo esto en conjunto permite analizar la realidad como un todo interrelacionado para construir soluciones estructurales, no solo parches, no solo un curita. Y ya casi para finalizar, en las etapas 3 a 6 del consenso de la historia colectiva, como número 3 tenemos los acuerdos, que implican superar la tolerancia para lograr la inclusión del discurso ajeno, identificar consensos y disensos para el bien común. Como 4, las acciones, que es jerarquizar tareas, asignar responsables, fechas y tiempos, el paso de la ejecución, perdón, de la reflexión a la ejecución. Como número 5, las evaluaciones, es decir, una revisión crítica y comunitaria. ¿Qué hicimos hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados y los espacios para el rediseño? Y finalmente en el número 6, la sistematización, dejar de un registro histórico, escribir expresando la voz de los autores desde sus perspectivas, es decir, autoría colectiva. Finalmente, como síntesis, es decir, se hace una analogía del maestro como un tejedor del currículum. En este caso, el maestro y la maestra, o es un actor de libertad pedagógica, un creador del sistema educativo nacional. Y entonces, hacia arriba, pues ya sabemos que vienen los lineamientos nacionales, los programas sintéticos de cada una de las fases. Hacia abajo viene la realidad comunitaria, los saberes locales, el árbol social y las subalternidades. Y con respecto al proyecto educativo vivo, viene el currículum integrado, emancipador, pertinente y transformador de la realidad. Finalmente nos deja como reflexión que no hay recetas porque el currículo se construye en cada territorio. Por eso así se llama este libro, un libro sin recetas. La docencia es la acción sustantiva para la transformación. Y ahora sí, ya para cerrar, vamos al último video. Recuerden que toda esta información, todos estos videos aparecen, por supuesto, Ojo con el título de este análisis. en el canal de YouTube. Lo mismo que cada una de las sesiones ya aparecen por ahí. Bueno, más tarde voy a subir esta última. Aquí va. Ojo con el título de este análisis. Una escuela sin recetas.
Es mucho más que una frase que suena bien. En el fondo, plantea un cambio radical en la educación en México. La idea de pasar de simplemente seguir instrucciones a, en su lugar, empezar a crear conocimiento. Y aquí lo tenemos. Este es el manual para docentes que sirve de guía y su título, Un libro sin recetas, pues lo dice todo. No es un manual de instrucciones al uso, sino más bien una invitación a cocinar la educación de una forma diferente, adaptándola a los ingredientes de cada comunidad. La idea es dejar atrás de una vez por todas el modelo de talla única. Y claro, esto nos lleva a la gran pregunta, ¿no? Si la educación deja de ser una receta, entonces ¿en qué se convierte? ¿Qué se enseña ahora? Y, casi más importante, ¿cómo se enseña? Para entender de verdad este modelo, tenemos que ir a su filosofía. No estamos hablando solo de cambiar los libros de texto, sino de una nueva forma de pensar sobre cuál es el propósito de la escuela. Una que ve la educación como un acto que, en esencia, es político. En el corazón de esta transformación encontramos las ideas del educador brasileño Paulo Freire. Para él, el aprendizaje no es algo que se recibe de forma pasiva, sino que es un proceso activo, un proceso colectivo. La idea es que este proceso empodere a las comunidades para que entiendan y al final puedan transformar su propia realidad. O bueno, pues a esta idea se le llama pedagogía crítica. Dicho de forma sencilla, consiste en ver la escuela no solo como un sitio para memorizar fechas y fórmulas, sino como un espacio para desarrollar un pensamiento crítico sobre las estructuras sociales, económicas y políticas que nos rodean. El objetivo final es formar ciudadanos, no solo estudiantes. La premisa detrás de todo esto es bastante directa. Un sistema estandarizado, que no tiene en cuenta las realidades tan diferentes de los estudiantes, puede acabar sin querer manteniendo las desigualdades. La nueva escuela mexicana intenta atajar este problema de raíz, conectando el aprendizaje directamente con el contexto de cada comunidad. Y para conseguirlo, propone una estructura curricular completamente nueva. Así que si ya no hay una receta, ¿cuáles son los nuevos ingredientes? Vamos a ver la estructura de este nuevo currículo, que se basa en dos componentes principales que, como veremos, trabajan juntos. Los dos grandes pilares de este modelo son los campos formativos y los ejes articuladores. La clave aquí es que no funcionan como en las asignaturas de toda la vida, de forma aislada, sino como ideas que se van entrelazando todo el rato. Los campos formativos vendrían a ser las grandes áreas de conocimiento. O sea, en lugar de tener lengua o matemáticas como si fueran cajones separados, ahora tenemos campos mucho más amplios e interdisciplinarios, como lenguajes o saberes y pensamiento científico. Estos son, por así decirlo, los ingredientes principales de nuestro plato educativo. Y por otro lado tenemos los ejes articuladores. Estos son los temas que tienen que estar presentes en todo lo que se enseña. Son como las especias o el hilo conductor que le da cohesión y propósito a todo el plato. Temas como el pensamiento crítico o la igualdad de género no son una asignatura aparte, sino una lente a través de la que se mira todo el conocimiento. Entonces, para que quede súper claro, los campos formativos son el qué se enseña, el contenido. Y los ejes articuladores son el cómo y el por qué, esos principios que guían la enseñanza y la conectan con los problemas y los valores del mundo real. Claro, todo esto sobre el papel suena muy bien, pero ¿cómo se lleva a la práctica? ¿Cómo es esto en un aula de verdad? Aquí es donde la idea de sin recetas cobra todo el sentido. Vamos a ver un ejemplo concreto sacado directamente de los materiales para docentes. Fijaos, porque el cambio es radical. En lugar de empezar abriendo un libro de texto, el aprendizaje arranca con un problema real de la comunidad. Por ejemplo, este: el consumo excesivo de recursos en un barrio de Acapulco. Este problema se convierte en el motor que pone en marcha todo el proyecto educativo. Y es que, claro, en teoría, un concepto como la interdisciplinariedad puede parecer un laberinto académico, como el que se ve en este diagrama. Es fácil mirarlo y pensar que es algo imposible de llevar a un aula real. Pero en la práctica es mucho más sencillo. El mismo problema del consumo de recursos se aborda desde cada campo formativo. Las matemáticas se usan para calcular costes, la ética para debatir sobre la responsabilidad, las habilidades comunitarias para diseñar soluciones y el lenguaje para comunicarlas. De repente, ese laberinto teórico se convierte en un mapa muy claro. Y durante todo el proyecto, los ejes como el pensamiento crítico están siempre ahí. No se trata solo de encontrar una solución, sino de analizar críticamente por qué existe el problema en primer lugar y cómo las soluciones que se proponen afectan realmente a la comunidad. Y bien, ¿qué significa todo esto en conjunto? Pues que estamos ante un intento de repensar de arriba a abajo para qué sirve un aula. El cambio de chip fundamental es este. Se pasa de un modelo centrado en los contenidos a un modelo centrado en el contexto. El punto de partida del aprendizaje ya no es una lista de temas, sino los problemas y las realidades de la propia comunidad. Al final, el objetivo, que es muy ambicioso, es que el aula deje de ser
ese espacio aislado donde se memoriza información para convertirse en un verdadero motor de cambio para la comunidad, un lugar donde el conocimiento se construye y se aplica de forma directa y relevante. Y todo esto, claro, nos deja con una pregunta final flotando en el aire. ¿Es posible llevar un modelo tan local, tan de base, a la escala de todo un país? ¿Puede un sistema educativo nacional funcionar sin una receta única, construyéndose a partir de las necesidades de cada comunidad? Solo el tiempo lo dirá. Muy bien, con este video cerramos por el día de hoy. De todo corazón les deseo mucho éxito en todo su proceso de admisión y les digo lo que siempre les digo en todos mis círculos de estudio. Todos estos procesos son de mucha paciencia y perseverancia. Entonces es muy importante que de pronto ustedes pues siempre, claro, se preparen para su examen de admisión, pero que también tengan paciencia, o sea, que lo intenten una y otra vez. Esperemos en Dios que a la primera se les dé la oportunidad de tener acceso a una plaza docente. Los que van a presentar por acá en Nuevo León, pues acá nos vemos. Yo vivo y trabajo en Nuevo León. Y pues cualquier situación, cualquier duda que ustedes pudieran tener en sus procesos, no duden en contactarme a través de un mensaje directo. Ahí sigan, o les invito a que continúen en ese grupo de WhatsApp que tenemos de admisión, porque de pronto ahí les comparto fechas o les hago recordatorios de ciertas cosas, así es que continúen por ahí en el grupo de WhatsApp y vean los videos, vayan al canal de YouTube, compartan, comenten los videos. Suscríbanse, por supuesto. Y bueno, lo pueden compartir con otros amigos o compañeros que saben que van a presentar cualquier tipo de proceso, admisión, promoción horizontal o promoción vertical. Por mi parte sería todo. No me queda más que desearles que pasen una excelente noche. Mi nombre es Obdulia Díaz Coronado y pues espero que les haya sido de bastante utilidad este círculo de estudios. Sigo al pendiente como quiera ahí en el canal de YouTube y en el grupo de WhatsApp, al igual que en el Classroom. Lean por favor sus documentos ahí en la plataforma de Classroom aparecen y pues que tengan una bonita noche. Que descansen.